013. Continuación. Lo peor para el dionisiaco hijo de la América subdesarrollada es ver la interminable caravana de hombres y mujeres que caminan y caminan con sospechosa cuerda. Ninguno se detiene a darse el gusto tan humano del discursivo vacilar. Se les entrevé cuerdas arrolladas y aceitadas que los hace desplazarse con pasos medidos, isócronos, como los inexorables minuteros del reloj del tirano horario, y tan estandardizados como las chimeneas que vomitan negras nubes noche y día. Son las boquillas y pipas que fuman y fuman sin treguas, envenenando el puro aire indígena. Aquí es mirar con ojos entrecerrados. Sí, en los lindes del sueño, mirar, apenas inquirir con encrespante inquietud para verificar lo increíble de la carnem ferrum, calar con los altibajos de la inquietud admirativa y socarrona para tratar de arribar al esquema analítico de lo estándar. Estándar, metro común al que todos se ajustan masivamente, cuidando de no salirse de la medida milimetrada. Ejecución obligada de movimientos isócronos, en riguroso conservar la línea rectísima, buscada y, por fin, hallada. Darse una palmada en la frente acalorada al ver al hombre reloj, al que el dios dólar le da cuerda siempre renovada, inacabable cuerda, oculta bajo impecable vestimenta, mueve todo accionar de estos pulcros citizens. Sí, todo accionar es mediante resortes y bolillas aceitadas. Sus rigideces y gestos estereotipados denuncian innegable mecanización a los históricamente rígidos anglosajones. Sí, todo retrata la perfección relojera con inclinación al robot, al no verse sino a citizen bien vestidos, que no se diferencian en mucho a los de antes. Es difícil hacer afirmaciones. Se ponen en fácil evidencia los carnem ferrum por las rigideces y porque se los ve concurrir regularmente a las estaciones con Service of Core Inc., con everready regularidad que tanto cargan los acumuladores exangües como enrollan las cuerdas y aceitan las bolillas de las articulaciones. Con esto, los citizens prosiguen sin detenerse la interminable marcha. Sin embargo, es fácil convencerse. Hay una naturalidad británica en todo el accionar, aunque quizás algunos estén en el trance de la segunda inyección del carnem ferrum, es decir, que tanto son como no son. Ocurre que para ser al todo se debe estar en la tercera generación,
con la tercera y última inyección. Pero vamos a la historia de este mecanicísimo bodrio, con esta pregunta de portal. ¿Cómo pudo suceder este superfenómeno? La culpa inicial es de Hitler y de Mussolini, ambos en el loco afán de perseguir a los de los dos triángulos, uno de cabeza abajo y otro de cabeza arriba. Sí, señor. Y ocurrió que los que muy antes expulsó Tito por el año 70 después de Cristo, se marcharon a la bienaventurada tierra de Norte América, y allí, al son de sus letanías, pero siempre resguardando su historia y repleta bolsa, reunió la flor innata de los sapientes perseguidos, la Universidad de Chicago, y los escondió en el sótano más resguardado del pícaro mundo. Y allí, libres de espías, se dieron a la tarea de troquelar, pacífica y bíblicamente, y como quien no quiere la cosa, a la del hongo más famoso. Sí, allí las genialidades de Einstein, Oppenheimer, Segre, Fermi, Weishaupt, Szilard, Wegener, Newman, Meitner, Frank, Oye, Bohr, Plasek y otros de tono menor, muy resguardados en sapiente subterra, dieron forma a la sin mecha que dibujaba en el firmamento el hongo menos comestible, con lo que la Universidad de Chicago resultó ser la madre morganática de la preciosura atómica, según lo documenta la placa que ostenta del 12 de 1942. Contestación ecuménica a los matanceros de Europa. La tal por cual fue presentada oficialmente en Hiroshima, 6 del 8 1945, por manos cristianas contra los no cristianos japoneses. Y ocurrió que el mundo entero, deslumbrado por tan original juguete, lo quiso tener en su poder y hasta enriquecer sus arsenales humanitarios con la de hidrógeno, etc. El caso fue que no solo la United States of America, sino la Unión de Repúblicas Socialistas, la vieja Inglaterra, Francia, China, etcétera, etcétera, la tienen, sin contar a otros que están a punto de tenerla. Excluimos por humildad gaucha a la de los argentinos, que se anunció con bombos y platillos en 1954, cuando el "qué grande sos" calmó la inquietud del planeta al anunciar Urbi et Orbi que era para la paz. Respiró el mundo. Bien, volviendo a la realidad bombásica, ocurrió que el pícaro mundo se fue llenando de bombitas funginosas y se comenzó a vivir con el Jesús en la boca, lo que provocó
que los recalentados sesos de los grandes de la United States of America cavilaran que así como ellos la aprobaron no contra el sagrado emperador del Japón, sus almirantes y generales, sino contra 2 ciudades de pacíficos obreros, bien podía algún diablo rojo depositarla suavemente en Nueva York, y eso haría peligrar al dólar. Desde entonces fue cobrando cuerpo el Plan de Defensa Integral Antibombásica. Cambiáronse 1000 ideas genialísimas, pero todo llegó, al final de cuentas, a que se debía transmutar la naturaleza humana como única defensa efectiva. Se llegó a la comprobación que nuestra carne prehistórica y pecaminosa, nido de bacilos y bacterias patógenas, era más que vulnerable a la atómica. Se pensó en un principio en crear al Homus córneo, de piel tan gruesa como la del hipopótamo o de otros monstruos antediluvianos, capaces de soportar todos los rigores climáticos. Pero resultó que tal piel se disgregaba como la arena ante la inaugurada en Hiroshima. El Plan de Defensa Integral Antibombásica de United States of America ganó tales ámbitos que se convirtió en fiebre nacional. Sí, gritaban los patriotas, sí, hasta Castro la tiene, y un buen día nos la manda con un barbudo a Nueva York y nos atomiza en un minuto. Nuestra águila rectora corre el peligro de quedarse sin plumas. ¿Qué será del mísero mundo si United States of America deja de ser el polisemen ecuménico? Con mayor encarnizamiento se ensayaron los más descabellados sistemas defensivos, pero sucedió lo del cáncer. Todo era inútil contra la funginosa. Pasaban lentas horas, días, semanas y meses, y no se hallaba solución hasta que, ¿para qué tenemos a Mesabi?, musitó uno del consorcio férrico. Fue la chispa inicial. Ella apuntó por primera vez hacia el hierro, y ya sabemos que el yanqui se gloría de autollamarse Iron Man. Las universidades se dedicaron a la tremenda empresa de asociar la carne bíblica al estólido hierro, pero los primeros ensayos resultaron desalentadores. Los más desalentados vaticinaron que jamás, de los jamases, se vería andar del brazo a un real Mr. Iron con Mrs. Irona. Nunca por nunca, ratificaron pulcros pastores protestantes, levantando en alto el libro sagrado. Mas la tesonera persistencia es el escudo y emblema distintivo de los anglo-germanosajones. A pesar de las burlas y resonantes fracasos, un equipo de investigadores anunció, después de 1000 pruebas y contrapruebas, que habían descubierto la vacuna que, aplicada en 3 sucesivas generaciones y en dosis progresivas, se transmutaba la carne y hueso en carne o acero,
semirrígido, inoxidable, inatacable por ácidos corrosivos y, sobre todo, por la atómica, la hidrógena, la neutrónica, la andrógina y la misógina. Al efecto, probando, se hicieron estallar bombitas cerca de ellos y ni se inmutaron. Hombres acerados, tronaban los pastores adventistas y los demás. Es atentar contra Dios, que hizo al hombre de carne y hueso a su semejanza. Pero el progreso no admite vallas, y menos la seguridad de United States of America. Grandes naciones, y sobre todo los surdistas, poseían la atómica y la hidrógena, y no era cuestión de atenerse a los discursos pacifistas de sus poseedores, y menos de las antiguallas bíblicas, cuando hay que salvar al águila que ennoblece al dólar. Prosiguieron, pues, los sabios perfeccionando la tal vacuna, y miles de virtuosos ciudadanos se prestaron a hacer el primer peldaño de la escalera antiatómica, oficiando de conejillos de laboratorio. Sus obedientes hijos continuaron con tan alto como patriótico ejemplo, y se vio patente la incuestionable superioridad de la novedosa raza, con un pie afirmado en el ancestro y el otro en el triunfo novísimo de la ciencia. Es de documentarse que los nuevos citizens conservaron incólumes las virtudes de Yanquilam y se complacen en llevar a cabo todas las predicciones de la ciencia ficción. Sí, superando al volandero Bradbury, establecieron poderosas bases en la cenicienta luna, desde donde para el 4 de julio, Christmas y New Year, mandan a la Tierra espectaculares señales con el rayo ultraláser. También lograron arribar a Venus y a Marte, y allí establecieron, con y sin la venia venusiana y marciana, sus tradicionales bases, todas dependientes de la supervigilancia del dodecágono, antiguo pentágono, sección planetaria. A pesar de las radiaciones, meteoritos y falta de oxígeno, se comenzó a hablar en inglés en tales mundos, claro que con numerosos neologismos interplanetarios. Todo esto sirvió para que se agregara, no una estrellita más al muy listado pabellón, sino que se representó al Sol y a sus satélites, en la que ondea en todas partes. Cierto que también igualaron o anduvieron cerca a estas y otras hazañas los de una nación euroasiática, que no hay para qué nombrar, para no caer en la sospecha de cripto, etcétera, etcétera. La vigilancia a todos los atisbos sospechosos de dentro y fuera del desparramado mundo no escapó a los vigilantes y celosos de supremacías. Pequeño resultó el antiguo pentágono y se lo transformó en decágono. Nada nos dice el 5, argumentaron historiadores y latinistas y profesores de griego.
El 10 tiene el glorioso y bíblico antecedente de las 10 tablas de la ley, el que, al final de cuentas, tenía por misión vigilar y reprimir los pecadillos mundanos. Aprobado, sentenciaron los mandones, y desde entonces el de los 12 lados vigila. Video, pan video a todos los recovecos del mundo. Tal como estaba previsto, en la tercera generación se llegó exitosamente al Homus Metallicus, ante el cual la atómica, la hidrógena, la neutrónica y la del diablo se declaraban impotentes. Aparte de la inmunidad a todos los virus, aún al más ultrafiltrable, a la herrumbre, a las amebas, a las bacterias y hasta a los enclenques mosquitos, frente a pruebas tan concluyentes, esta concepción tan maravillosa fue denominada por los supersabios Homus Antiatomicus, pero en la calle, en la vida cotidiana, se los designó a hombres y mujeres Mr. Steele y Mrs. Steele. Los increíbles logros transmutativos mestizaron el discutido ensamble o consubstanciación de la feble materia orgánica de los hijos de Adán con el estólido e impávido acero. Se cortó, pues, el cordón umbilical que unía al hombre actual con el de la prehistoria lítica y broncínea, soportador de las rémoras de un pasado ominoso. Pero, eso sí, este nuevo espécimen de hombre no sólo heredaba las anteriores glorias, que las continuaba en recta siempre ascendente con el original rumbo de Yanquilam. Se notificaron los negadores habituales, los que tiran de mampuestos con ánimos de hacer zancadillas a los Estados Unidos, que el proceso de la transmutación no sólo fue la más grande victoria de la bioquímica cuasi esotérica, mas en otros campos del pensamiento provocó batallas de gran contenido histórico, socioeconómico, filosófico, que es conveniente vulgarizar. Estando ya en pleno avance transmutativo y a la vista de la primera y segunda generación, podía vaticinarse ya los de la tercera, y con esto se desataron fulgurantes tormentas en que tremolaban roles de primera línea las discusiones religiosas. Continúa pista 014.